Muchas gracias por la invitación a participar en este foro. El día de hoy, como bien ya lo comentó el doctor Eber, mi ponencia se titula El agave en México, panorama, retos y oportunidades, en donde, bueno, participamos diferentes investigadores de CIATEG y, bueno, aquí en listo cuatro principales, que está la doctora Lorena Maya, la doctora Ann Schedler, que amablemente me invitó a este foro, y el doctor Manuel Kirchmeier. Rápidamente, como un plan de la presentación, tenemos de que vamos a tener una pequeña introducción para hablar acerca del aprovechamiento del agave, tanto lo que sucede el día de hoy como lo que ha pasado, así como de las bebidas destiladas que se producen a partir de esta materia prima, como es el tequila y el mezcal. Vamos a hablar un poquito acerca de los microorganismos que se encuentran presentes durante la fermentación de los agaves para la generación de estas bebidas. Y finalmente vamos a hablar acerca de las nuevas aplicaciones, como por ejemplo, vamos a hablar acerca de las biorefinerías y vamos a dar algunas conclusiones y perspectivas. Bueno, esta imagen que tengo aquí es una fuente de un libro de la Conavío, en donde se muestra claramente la diversidad de los agaves que existen en casi toda la República Mexicana. Podemos observar que desde la península de Yucatán y todo el territorio mexicano está lleno de diferentes especies de agave. Desde antes de la llegada de los españoles se sabe que ya estos agaves se utilizaban como materia prima para diversos tipos de alimentos, incluso medicinales, de construcción, etcétera, etcétera. De tal forma que los agaves siempre han estado vinculados en la sociedad mexicana. Normalmente, como les comentaba, el jugo de agave ha sido utilizado, por ejemplo, para la generación de bebidas, etanol de primera generación, para la producción de levaduras, de probióticos y prebióticos. El bagazo se ha utilizado también, por ejemplo, para el etanol de segunda generación, la producción de enzimas, aceites microbianos, etcétera, etcétera. Incluso las vinazas también ya se le está encontrando una cierta utilización para la generación de proteínas unicelulares, aromas, productos como el butanol, entre otros, que también ya poco a poco están siendo utilizados para ellos, al menos desde el punto de vista científico se ha encontrado que pueden ser utilizados. Solamente hace falta todavía hacer los escalamientos necesarios para poder utilizarlos. En la planta de agave, pues como bien se sabe, pues se generan de ahí productos como los fructanos, fibras dietéticas, jarabes y mieles de agave. Incluso hay algunos componentes como las saponinas que normalmente son esteroidales que se pueden generar una serie de diferentes productos. El agave como materia prima, debemos de considerar que aquí en México hay aproximadamente 200 especies y 75 de esas 200 especies se encuentran en México y más de 40 especies son utilizadas para la elaboración de bebidas alcohólicas. De tal manera que esta gran diversidad genera también por lo mismo una diversidad de productos. No es lo mismo, por ejemplo, una bebida destilada de agave que se produce en Oaxaca a una que se produce en Durango o una que se produce en Chihuahua. Cada una de ellas utiliza diferentes especies de agave y que cada una de ellas puede proporcionar una cierta calidad aromática a la bebida. Entre las especies de agave más utilizadas podemos encontrar el agave duranguensis, que es una especie endémica de Durango, el agave salmiana, que crece en el altiplano potosino, en donde podemos encontrar el estado de Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí. Y este tipo de agave crece normalmente y se reproduce por hijuelos. Sin embargo, por ejemplo, el agave cupriata, que es utilizado como materia prima en los estados de Guerrero y Michoacán principalmente, tiene la reproducción por semilla. Realmente la semilla que este tipo de agave genera tiene un gran crecimiento de las plantas por semilla, de tal forma que su reproducción en estos estados se realiza relativamente de una forma sencilla. El agave angustifolia, que es utilizado en el estado de Oaxaca como una de las principales especies,
Sin embargo, bueno, ya se ha difundido este agave angustifolia en gran parte de la República Mexicana y lo podemos encontrar en diferentes estados. El agave inaiquidens, también utilizada en Michoacán y Jalisco para hacer bebidas destiladas, bueno, su reproducción normalmente es por hijuelos, bulbillos e incluso semillas también tienen una gran germinación. Y bueno, una de las especies muy conocidas es el agave tequilana, debido a que de aquí se prepara el tequila, y bueno, su reproducción es por hijuelos en este caso. En el caso de las bebidas destiladas, pues existen diferentes etapas para generar las bebidas. Primero hay que cosechar el agave, que debe de llegar a una cierta edad, una cierta madurez, para que pueda contener los azúcares necesarios que puedan ser utilizados en la fermentación. El agave es cosechado, se lleva a las plantas de producción en donde es cocido o hidrolizado, se lleva posteriormente una molienda de estos agaves, se recuperan los jugos o incluso también se podría utilizar tanto el jugo como la fibra. Se ponen tanques de fermentación que pueden ser de diferentes materiales, ya sea de madera, acero inoxidable, incluso pueden ser hasta de piedra o cueros de animales, en donde se lleva a cabo la transformación de los azúcares en etanol y otros compuestos volátiles. Posteriormente, la etapa de destilación, en donde se eliminan todos los sólidos que están presentes y se concentran los alcoholes y aromas, que se pueden llevar a cabo por diferentes tipos de equipos, como podemos apreciar en esta imagen, pues se pueden utilizar tanques de destilación de cobre, por ejemplo, o incluso se pueden utilizar equipos más rudimentarios, ¿no? Como podemos ver aquí las ollas de barro. Y finalmente es envasado. Uno de las bebidas ampliamente conocidas ya en todo el mundo es el tequila. El tequila tiene una norma oficial, la 006, en donde la definición del tequila contiene gran parte de la información que se requiere para el proceso de producción. En amarillo podemos destacar en la definición que viene en esta norma que es una bebida alcohólica regional, que el tequila se debe de estar produciendo dentro de las instalaciones de una fábrica de un productor autorizado y que esta fábrica debe de estar en el territorio comprendido en la declaración de origen y que la especie de agave que debe de ser utilizada es agave tequilana Weber variedad azul. En verde vemos las diferentes etapas del proceso de producción, en donde dice que tenemos que utilizar el agave tequilana, que este agave debe de ser hidrolizado o cocido, que debe de ser sometido a una fermentación alcohólica e incluso se puede hacer una formulación con otros azúcares y que tiene que ser destilado los mostos. En el entendido también que no se le debe de adicionar ningún tipo de alcohol fuera del proceso de producción, a lo cual se le conoce como mezclas en frío. Este nombre de tequila se le denominó así a la bebida debido a que la región en donde procede esta bebida se llama tequila y de tal forma que desde hace aproximadamente 2 siglos se le conoce a esta bebida por esta zona de producción. Sin embargo, en la norma oficial mexicana, pues el tequila se puede producir no solamente en Jalisco, sino también en algunos municipios de Michoacán, de Guanajuato y de Tamaulipas. Eh, la producción de tequila principalmente es desde el punto de vista industrial, los procesos son, o más bien las plantas de producción son grandes, generan una gran cantidad de litros de tequila por cada lote y normalmente el tipo de proceso, pues utilizan molinos de extracción de jugos para eliminar las fibras. Sin embargo, fíjense que en los últimos años también la industria tequilera ha visto cómo otras industrias como la del mezcal, el uso de equipos artesanales como que llama el interés a los consumidores, de tal forma que poco a poco algunas tequileras ya instaladas o las que se están instalando de nuevas empiezan a utilizar nuevamente equipos como las taonas, por ejemplo, y tinas de madera, porque se tiene la idea de que generan
o tienen la capacidad de implicar en sabores y aromas muy característicos al utilizar estos equipos. La producción de tequila, bueno, en los últimos años, aquí podemos ver la gráfica, en donde en el eje de las Y tenemos los millones de litros de tequila que se producen y en el eje de las X el año de producción. Podemos darnos cuenta que en el 2020 se produjeron 374 millones de litros de tequila, entonces podemos ver la cantidad de producción que se tiene de esta bebida. Sin embargo, a pesar de que ya desde hace varios años se tiene un gran crecimiento en esta industria, aún existen muchos puntos críticos que podrían estar siendo evaluados y mejorados, como por ejemplo, cuál es la edad del agave correcta para utilizarla en el proceso de producción. No se tienen trabajos sistemáticos que permitan determinar cuáles son esas edades adecuadas para el uso de la materia prima, cuál es la altura de jima que debe de tener para evitar la generación de compuestos no deseados, cuál es el estado fitosanitario, el tiempo de procesamiento desde que se cosecha en campo y se utiliza en la fábrica. Creo que son puntos críticos que debe de tener la industria para evitar que vayan a generarse aromas o incluso no poder pasar los análisis físico-químicos de norma, ¿no? En el caso del cocimiento, bueno, pues también aquí necesitamos determinar cuál es el tiempo de cocimiento adecuado para evitar pérdidas de azúcares e incluso generar inhibidores de crecimiento de las levaduras. En la molienda, pues tener eficiencias en la extracción, buscando cada vez equipos más sofisticados como son los difusores para recuperar la mayor cantidad de azúcares. En el caso de la fermentación, pues generar mostos adecuados, con los nutrientes necesarios, con una levadura seleccionada, permitir un tiempo de fermentación en donde se genere no solo el etanol, sino compuestos volátiles que son ampliamente adecuados para la bebida. Y por supuesto en la destilación, pues determinar cuáles son los cortes, temperaturas, flujos, que debería de tenerse en el proceso para poder recuperar aquellos aromas que fueron producidos durante la fermentación y que incluso algunos de ellos vienen desde la planta. Eso fue en caso del tequila. En el caso del mezcal también tiene una denominación de origen, también tiene una norma oficial que es la 070, aquí hay un pequeño error, no es la 006, es la 070, en donde, bueno, también hay una definición. En este caso, la definición menciona de que debe haber una destilación de jugos fermentados, de cabezas maduras de magueyes o agaves cocidos. De tal forma de que ya nos pone aquí de manifiesto las operaciones unitarias que necesitamos. Aquí en este caso, bueno, la molienda, la extracción del jugo, queda en virtud de cada fábrica. El sabor se menciona que es derivado de la especie de agave. Por eso es tan importante que cada una de las botellas que nosotros vemos en el mercado debe de llevar cuál es la especie o especies de agave que fueron utilizados para generar esa bebida. Sin embargo, se menciona también que es muy probable que estas características de sabor y aroma la da también el tipo de suelo, la topografía, el clima, el agua, el productor, el maestro mezcalero que estuvo al pendiente del proceso. De tal forma que todas estas estas diferencias que hay entre un productor y otro pueden generar a su vez diferencias en los compuestos aromáticos que se generan y en lo que se recupera. A diferencia del tequila, bueno, aquí la producción es un poquito más modesta, sin embargo, como podemos apreciar a partir del 2011 hay un crecimiento acelerado de la cantidad de litros de mezcal que se produce. Y bueno, hay que considerar que esta gráfica que estamos aquí es de mezcal certificado. Es muy probable que se produzca todavía muchísimo más mezcal, sin embargo, no está certificado por el Consejo Regulador del Mezcal. De tal forma de que, bueno, pues todo ese mezcal que no está certificado, de alguna manera podríamos pensar que tiene un mercado no muy distinguido y que, bueno, podría correr el riesgo de que no cumpla con las especificaciones de la norma de los niveles, por ejemplo, de metanol, que está muy bien limitado, ¿no?
Por otro lado, bueno, pues como está creciendo la producción de mezcal y muchos de los agaves que es utilizado para este tipo de procesos, pues son silvestres y en muchas ocasiones las poblaciones de estos agaves han disminuido considerablemente, de tal forma que se debe de considerar que no solamente la producción de mezcal como bebida debe de ir incrementando, sino también visualizar que se debe de tener un uso sustentable de los agaves que están en el campo, permitiendo la reproducción y el mantenimiento de las especies en sus lugares nativos. Por ejemplo, aquí tenemos la denominación de origen, en donde tenemos a Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Zacatecas, Michoacán, Puebla, Guerrero, y en los últimos años también se ha incrementado en la producción de Aguascalientes, Estado de México, Morelos y últimamente Sinaloa. Normalmente en estos estados los procesos de producción son muy artesanales en la producción de mezcal, a diferencia del tequila. Aquí en este caso, los procesos se realizan incluso en lugares en donde no hay luz, de tal forma de que pues no se pueden utilizar maquinaria que necesite esta energía para poder funcionar. De tal forma que todo lo que se realice es con el uso de personas para que puedan realizar estas operaciones. De tal forma que el cocimiento, por ejemplo, se hace en hoyo, en donde se pone madera en combustión y posteriormente los agaves. Esto hace o provoca que los agaves que están en contacto directo con el fuego pues tengan un sobrecocimiento, la cantidad de azúcares que se puede recuperar es menor. Posteriormente la molienda se realiza en ocasiones a mano, así como se puede ver en esta fotografía, a golpes de los agaves. O ya últimamente en algunos lugares se utilizan algunos molinos de gasolina y que bueno, se debe de tener mucho cuidado, por supuesto, de no contaminar. Este tipo de moliendas pues provoca que también tenga fragmentos grandes los agaves, no sea extraído el jugo, sino se utilicen las fibras. Y eso provoca también de que aquí en la fermentación no se utilicen al 100% todos los azúcares, disminuyendo el rendimiento. Y en la destilación también podemos observar que puede haber pérdidas por evaporación, porque no está bien sellado el sistema, entre otras cosas. De tal forma de que durante todo el proceso hay bajo control de los procesos, los rendimientos no son tan elevados y bueno, todas estas deficiencias nos impiden que podamos tener procesos más eficientes durante todo esto. Sin embargo, hay algunas prácticas que podrían ayudar a hacer más eficientes los procesos y cosas tan sencillas como, por ejemplo, estar midiendo la temperatura, estar midiendo la cantidad de azúcares en caso de los grados Brix. Esto permitiría a que los productores sepan qué está sucediendo en el sistema. Por ejemplo, la temperatura controlada durante la fermentación en un rango de 30 grados centígrados permitiría que la temperatura, que la fermentación a esta temperatura se realice en menos tiempo. En cambio, si la temperatura es por debajo de los 25 grados centígrados, pues las fermentaciones se vuelven más lentas. Y si además hay una gran presencia de bacterias, pues es muy probable que ese tanque de fermentación podría llenarse de niveles altos de ácidos orgánicos, ocasionando diferencias en las características sensoriales. Por otro lado, también utilizar levaduras autóctonas, pero propagadas previamente a la fermentación, también podría ayudar a eficientar este tipo de procesos. Aquí tenemos, por ejemplo, un esquema en donde en unas fábricas de producción de mezcal se puede realizar esta propagación de las levaduras nativas, en donde lo único que se necesita es un poco de agave cocido, se le agrega agua tibia, se le quita el bagazo y se deja fermentando por unas 24 horas con movimiento, si es posible, de una persona que a cada rato esté moviéndola para que se airee un poco
la tina o en este caso la cubeta, manteniendo una cierta temperatura de alrededor de 30 grados centígrados. Después de 24 horas se puede adicionar al inicio de la fermentación y esto les ayuda perfectamente a incrementar los rendimientos de producción. De tal forma que operaciones tan sencillas como esta pueden hacer más eficientes los procesos de producción. Trabajos como este manual para la estandarización de procesos de producción en el mezcal guerrerense nos ha permitido realizar estas operaciones in situ con los productores, en donde se llevan a cabo cursos de capacitación y que nos ha permitido modificar algunas operaciones que permitan eficientar los procesos. Y una de las cosas más importantes, disminuir la cantidad de kilogramos de agave para producir 1 litro de mezcal. Y como pueden darse cuenta, no estamos modificando los procesos tradicionales. Lo único que estamos haciendo es más eficiente el proceso. ¿Por qué es tan importante la fermentación? Porque es ahí en donde se produce el etanol principalmente. Sin embargo, también se generan alcoholes que le van a dar sabores y aromas a la bebida, también ésteres, ácidos orgánicos, cetonas y aldehídos, que todo ello en conjunto nos va a dar un perfil aromático y que de acuerdo al tipo de levadura que pueda estar allí presente, van a ser la cantidad y proporción de cada uno de estos compuestos. Estos microorganismos que están llevando a cabo la fermentación se han aislado y se han determinado las dinámicas poblacionales en algunos procesos de producción de mezcal, en donde pues, nos hemos dado cuenta cómo los microorganismos están presentes al inicio de la fermentación, a la mitad de la fermentación y al final de la fermentación, utilizando técnicas tanto de métodos convencionales como son los microbiológicos o no convencionales, en donde podemos estar haciendo PCR en tiempo real para poder determinar la presencia de estos microorganismos. Nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, la levadura predominante es la Saccharomyces cerevisiae. Sin embargo, esta levadura es más representativa porque genera una gran cantidad de etanol y pocos niveles de aromas. Sin embargo, en el caso del mezcal y también en el tequila, pero un poquito menos, existen también levaduras no Saccharomyces que en vez de que estar produciendo grandes cantidades de etanol, generan más aromas, de tal forma que esto nos permite que la presencia de ambos microorganismos, tanto Saccharomyces como no Saccharomyces, generen etanol y aromas que definan mucho la bebida que se está produciendo. Sin embargo, como también ya se mencionó, existen bacterias que van a generar ácidos orgánicos. Estos ácidos orgánicos también pueden ser utilizados por algunas levaduras y ser transformados en otros aromas, de tal forma que toda la diversidad es necesaria para la generación de los aromas que conocemos hoy día en las bebidas de agave. Microorganismos han sido aislados e identificados, por ejemplo, en un trabajo de Lachance en el 95, en el tequila, encontró varios géneros, Brettanomyces, Cándidas, Hanseníospora, Cliboromyces, Piquias, durante todo el proceso de producción de tequila, en donde se determinó que los equipos son la principal fuente de levaduras. Por otro lado, hubo otro proyecto hace algunos años en donde también se hicieron aislamientos en varias fábricas de tequila, en donde también se determinaron géneros como Hanseníospora, Cliboromyces, Piquia y Saccharomyces como de los principales géneros que existen dentro del jugo de agave tequilana. Sin embargo, ya también en el mezcal, por ejemplo, en un estudio que se realizó en San Luis Potosí por Verdugo y Valdés en el 2011, también encontraron especies de cándida, clavisporas, Cliboromyces, Piquias, Saccharomyces, de tal forma que nos damos cuenta de que hay una gran diversidad de microorganismos presentes en este tipo de jugos. En este caso, Saccharomyces cerevisiae fue la especie más dominante. Sin embargo, los consorcios se mantienen hasta el final de la fermentación, implicando en la composición de los compuestos volátiles al final. También Páez y Lerma en el 2013 hicieron también un estudio en agave duranguensis en mezcal de Durango,
en donde también ellos buscaron en diferentes regiones qué tipo de microorganismos están presentes. Y la región 1 y la región 2 mostraron una gran diferencia en los géneros que están presentes. Por ejemplo, Hanseniospora, Piquia y Saccharomyces se observaron en la región 2 y no en la región 1 al inicio de la fermentación. Sin embargo, al final de la fermentación, en la región 1 solo se encontró Saccharomyces cerevisiae, mientras que en la región 2 también había Torulaspora delbrueckii y Candida diversa. De tal forma que esta diversidad microbiana que podemos observar en los procesos fermentativos se vuelve muy interesante y que depende, como ya lo habíamos mencionado, de cada fábrica de producción. También en mezcal de Guerrero se observó en un trabajo realizado por Kirchmeier y colaboradores, en donde también se encontró, por ejemplo, Kazajstania, una levadura en una fábrica y no en otras dos fábricas. Entonces, esto nos muestra una gran diversidad. Sin embargo, en este caso, en mezcal de Guerrero, también se hizo la identificación de bacterias, en donde se encontraron lactobacilos, Weishela, leuconostoc, que están presentes en los procesos, de tal forma que necesitamos conocer cómo cada uno de estos diferentes microorganismos impactan en la composición volátil de las bebidas. Otro trabajo también en Kirchmeier y colaboradores en el 2017 hicieron un trabajo en donde analizaron qué tipo de géneros y especies de levaduras estaban presentes en 2 años diferentes en 2 fábricas distintas. Y en cada año también se demostró que hay una gran diversidad. ¿Cómo cambia la diversidad de un año a otro? Y bueno, esto va a implicar diferencias en un lote de producción de estas bebidas. De tal forma que hay que analizar perfectamente de qué manera se va a generar estos productos. Con todo esto, bueno, como conclusión de levaduras en la fermentación, se han identificado levaduras no Saccharomyces en todas las destilerías. Las no Saccharomyces comunes está Cliboromyces marxianus y Piquia cluiveri, que están casi en todos los procesos que se han analizado. Normalmente estas no Saccharomyces acompañan a las levaduras Saccharomyces cerevisiae, sin embargo, esta levadura Saccharomyces es muy resistente, de tal forma que normalmente se mantiene durante todo el proceso de producción. Y bueno, y cabe resaltar de que se ha demostrado que hay una gran variabilidad entre regiones y fábricas, así como en temporadas de producción. Con todo esto, bueno, pues necesitamos hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, las no Saccharomyces útiles para la fermentación controladas de bebidas derivadas de agave, ¿cuáles deberían de ser? ¿Cuáles de ellas nos podrían incrementar la producción de compuestos volátiles de interés, como por ejemplo los ésteres? ¿Cómo impactarían en la producción de etanol? ¿Cómo impactan en la productividad? De tal forma que podríamos seleccionar en base a eso las levaduras nativas que nos permitan generar los productos deseados. Y bueno, aquí cabe resaltar de que pues cada una de estas levaduras va a tener características fisiológicas muy distintas. Mientras unas producen más etanol, otras producen un poco menos y crecen incluso un poco menos. Sin embargo, pueden generar alcoholes amílicos o isobutanol en mayores niveles, como podemos observar en estas gráficas, o algunos ésteres como el etilacetato y el acetato de isoamilo. Ese acetato de isoamilo es el que tiene una característica a plátano, un aroma muy parecido a plátano, que en algunas ocasiones es muy deseado en las bebidas, de tal forma que vemos como Piquia cluiveri es la levadura que produce mayor cantidad que Saccharomyces cerevisiae o que Cliboromyces marxianus. Todas estas variables podríamos considerarlas para hacer una buena selección. Incluso, bueno, hay trabajos reportados por nuestro grupo de investigación en donde hemos realizado cómo se comporta la Piquia cluiveri, Cliboromyces marxianus y Saccharomyces cerevisiae en una fermentación de tequila a nivel industrial. De tal forma que queda demostrado que sí es posible que se puedan realizar fermentaciones de este tipo. Sin embargo, ya hacer una aplicación industrial de las no Saccharomyces podría implicar que tenga métodos de conservación. Sin embargo, desafortunadamente no es sencillo conservar
las no Saccharomyces bajo los procesos que se utilizan en Saccharomyces cerevisiae, como es generar levaduras en polvo y que sean fácilmente de aplicar. En este caso, las no Saccharomyces se vuelven más, más sensibles a estos procesos de conservación, de tal manera que necesitamos realizar trabajos que nos permitan obtener esas levaduras en altas cantidades para los procesos de producción de mezcal y de tequila. Hasta ahí lo dejamos con respecto a las bebidas destiladas de agave. Sin embargo, últimamente se ha utilizado un término en donde se busca que las empresas, principalmente las biotecnológicas, no tengan residuos, a lo cual se le conoce como biorefinerías. Las biorefinerías es utilizar todos los residuos y transformarlos en productos de interés para implicar que haya una menos contaminación en el medio ambiente. El grupo de SEATEC de Biotecnología Industrial, Tecnología Ambiental y Alimentaria ha trabajado en buscar precisamente qué hacer con los residuos de la industria tequilera y mezcalera. De los residuos que ahí se obtienen generalmente, pues tenemos los bagazos, que pueden tener diferentes características dependiendo del proceso de producción. Por ejemplo, no es lo mismo el bagazo obtenido de un difusor o de hornos de mampostería o de hornos de pozo y molidos con un molino de masas o por golpear por una persona los agaves cocidos. De tal forma que cada uno de ellos tiene una característica diferente y necesita ser evaluado. Por otro lado, otro de los residuos que se tienen en la industria son las vinazas. Estas vinazas pues también se sabe que son muy tóxicas, contaminan los mantos freáticos y los cuerpos de agua, de tal manera que es necesario buscar alternativas de uso de este tipo de residuos. Como ya les mencioné, se han buscado diferentes opciones. Por ejemplo, se ha buscado hacer una fermentación alcohólica con hidrolizados de bagazo, en donde se utiliza el bagazo, se hace la hidrólisis para la liberación de azúcares y se genera etanol. Para ello, bueno, pues ahí desafortunadamente durante la hidrólisis se generan inhibidores de crecimiento, de tal manera de que una levadura normal podría no fermentar. En el equipo de trabajo de nosotros hemos hecho la identificación de levaduras resistentes a estos inhibidores, de tal forma que se han podido escalar a nivel laboratorio y piloto sin adición de azúcares externos para la producción de etanol y otro tipo de productos. Incluso, en vez de adicionar agua fresca, podemos adicionar vinazas. Y las levaduras seleccionadas que tenemos ahora son capaces de, a pesar de que tengan tales niveles de inhibidores, puedan realizar la fermentación. Por otro lado, también se puede estar trabajando acerca de la transformación primaria de fructanos y jarabes, buscando productos muy específicos de acuerdo a lo que se requiera en la industria alimentaria e incluso farmacéutica, en donde se pueden generar fructanos o fructooligosacáridos con una cadena específica de fructosa, en donde pues nosotros con ciertos análisis, como podemos ver aquí, el perfil de azúcares y distribución de tamaños de FOS, podríamos estar determinando el tamaño que pueden tener estos fructooligosacáridos y generar fracciones en donde sea más rica alguna fracción que sea muy deseada en los, ¿cómo se llama?, en los procesos alimentarios o farmacéuticos, como los había comentado. Por otro lado, también otra de las líneas de investigación que tenemos es la producción de butanol a partir de los residuos de la industria tequilera y mezcalera. En este caso, bueno, pues nosotros podemos utilizar los hidrolizados de los bagazos y de las vinazas, y utilizando ciertas bacterias es posible generar este tipo de productos. En este caso, es un proceso anaeróbico estricto. Hasta el momento se han realizado experimentos a escala laboratorio, en donde todavía se tiene un TRL2 para este tipo de procesos de producción. También hemos obtenido proteína unicelular utilizando los mismos conceptos, tratando de incrementar una gran cantidad de biomasa. En este caso es un proceso aeróbico
Ya lo hemos realizado a nivel laboratorio y piloto, y el TRL es número 3 en este caso. Tenemos altas densidades celulares, de tal forma que se puede recuperar ya sea la proteína o incluso se puede juntar esta proteína con algún alimento animal y que sea rico en proteínas. Esto nos permite no solamente generar este tipo de productos, sino también reducir el DBO y el DQO de las vinazas y reducir considerablemente el bagazo residual. También, por ejemplo, podemos utilizar levaduras para la generación de aromas como la Candida utilis, Candida glabrata, Parapsilosis. Por ejemplo, estas levaduras han sido utilizadas para la generación de 2-feniletilacetato, que es un aroma muy deseado en la industria alimentaria. Se han realizado ya experimentos que a nivel laboratorio han demostrado la factibilidad técnica de poder realizar este tipo de procesos. Sin embargo, todavía hace falta hacer el escalamiento de este tipo de procesos para poder determinar si económicamente podrían ser viables. Bueno, como conclusiones y perspectivas, tenemos que los agaves son plantas emblemáticas en la cultura mexicana, que son utilizadas para la elaboración de una gran cantidad de productos tradicionales. En este caso, pues me faltó hablar todavía incluso del pulque, que es otra de las bebidas no destiladas preparadas a partir de agaves, pero sin embargo, bueno, pues ese es a lo mejor digno de otra plática, ¿no? Y bueno, también los agaves son utilizados como materia prima para nuevas aplicaciones, como son los los fructooligosacáridos, jarabes, entre otros tipos de productos. Entre las perspectivas tenemos que la industria tequilera pues sigue creciendo y andan buscando siempre mejorar, disminuir las pérdidas de azúcares, tratar de innovar en nuevos productos como el tequila cristalino que ahora vemos muy comúnmente en el mercado. En el caso del mezcal, pues también está aumentando considerablemente. Aquí se está buscando un equilibrio entre la conservación de la tradición y el aumento de la producción, manteniendo pues los saberes, manteniendo las tradiciones, manteniendo la parte artesanal de este tipo de procesos, pero también se tiene que estar observando la conservación de los recursos naturales, como son los agaves silvestres. También aquí los microorganismos se vuelven muy importantes porque ellos son los que transforman. Su papel en la fermentación, cada vez se conoce más de cuál es el impacto de estos microorganismos en las bebidas. Sin embargo, hay algo muy importante que mencionar, perdón, aquí. Aquí nosotros necesitamos saber que los productores deben de mantener su variabilidad microbiana que tienen ahí, que no traten de evitar el uso de microorganismos comerciales, debido a que ellos podrían en un momento dado limitar el crecimiento de los microorganismos nativos. Entonces hay que trabajar con los productores para tratar de mantener este tipo de microorganismos nativos. Buscar nuevas aplicaciones como el concepto de biorefinería para tener economías circulares, para la generación de etanol de primera y segunda generación, productos como butanol, proteínas unicelulares, aromas y demás, que permitan disminuir los residuos y el impacto ambiental y que se puedan generar productos de alto valor. Con todo esto, bueno, pues aquí está el grupo de trabajo principal y bueno, también pues muchos de estos trabajos han sido realizados por estudiantes a los cuales les agradezco mucho su participación. Y bueno, pues aquí la doctora Anchedre, la doctora Lorena Maya, el doctor Manuel Kirchmayer y un servidor, bueno, pues trabajamos con singular alegría todos los días para tratar de encontrar cada vez mejores respuestas a toda esta problemática. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes.